Gracias. Buenos días, familia, buenos días. Hoy pensé que íbamos a estar un poquito menos, porque hay muchos que están de, de puente, ¿verdad? Pero gracias a Dios que hay un buen grupo de hijos de Dios. Amén. Qué bueno. Hace 15 días que sucedió aquí, hace 15 días que hicimos, ¿recuerdan? Hace 15 días. ¿La qué? La transferencia generacional. Muy bien, para poner al día a quienes tal vez no pudieron venir hace 15 días. ¿Cómo vinieron los niños vestidos? ¿Cómo se acuerdan? ¿Se acuerdan? De soldados. Wow, hay unas fotos de unos chiquititos vestidos de soldados con la, ¿cómo se llama esto, comandante? ¿Cómo se llama? La señal, comandante Miguel, ¿no está por ahí? Esta señal, ¿cómo se llama? Saludo. Sí, por ahí hay una bebé, una niña con sus... Muy bien. Y en la tarde me celebraron el cumpleaños. Si tiene todavía el regalo embolatado, me lo puede traer ahora. Hace, que- hace 15 días, hace 15 días. Y el motivo de esa celebración también fue sobre el ejército. Llegamos allá de militares, fue increíble, de verdad. Y yo empecé a, bueno, Dios está hablando, está llamando la atención. Allí llegó el comandante. ¿Cómo es que se llama? Este señal, ¿cómo se dice? Saludo militar. Mira qué complicado era. Saludo militar. Estaba preguntando al comandante. Hola, me acaban de dar una señal acá. Muy bien, entonces, así es como Dios trae mi atención. Es así casi siempre que yo oigo a Dios y que discierno y reconozco que Él está llamando la atención, queriendo decirnos, hablar algo a nuestra vida. Y he estado leyendo un libro donde se menciona un doble rol de la iglesia, como familia y como ejército de Dios. Y dice lo siguiente textualmente: hay dos lugares supremos en la tierra donde los seres humanos se hacen uno: en el dormitorio y se produce la familia, y en el campo de batalla y se forma un ejército. Y uniendo esto con lo que hemos estado orando por la situación en Israel, Israel estaba dividida internamente, se estaba como avisorando una guerra civil en Israel debido a facciones que luchan allí, unas super religiosas, otras muy seculares. Eso estaba ya bastante complicado. Pero esta situación que sucedió con Hamas, lo que hizo fue olvidar esas divisiones internas y se han unido para preservar su vida. Entonces, Dios creó cada una de estas necesidades de conectarnos con una familia para intimidad, nuestra familia. ¿Cuántos aman su familia? Muy bien. Y un equipo para la victoria. Amén. También, sí, también. Si le preguntamos, cada uno tiene como quisiera estar en un equipo ganador, ¿cierto? La selección Colombia, ¿sí? Todos queremos ser parte, un equipo para la victoria. Muy bien. Entonces, uno de los nombres de Dios, quizá el que más aparece en la escritura, es el nombre Jehová de los ejércitos. ¿Jehová de qué? De los ejércitos. Uno de los nombres compuestos. Por lo menos Jehová Shalom aparece varias veces. Jehová Nisi quizá por ahí una vez. Y otro de los nombres compuestos. Pero Jehová de los ejércitos aparece 276 veces en la Biblia. 276 veces. Claro, mucho más en el Antiguo Testamento, que son 274. Pero en el Nuevo aparece dos veces. En Romanos y en Santiago aparece la referencia al nombre compuesto más frecuente de Dios como Jehová de los ejércitos. Y la palabra es Jehová Sebaot. Sebaot, que viene de la palabra Seba, T-S-E-B-A-A. Seba, que significa masa de personas organizadas para la guerra, campaña, adversidad. Adoración también incluye. Cuando adoramos al Señor, estamos operando como un ejército. ¿Cuántos se dan cuenta de eso? Ay, yo no tenía ni idea, por eso llego tarde, no me gusta estar en la alabanza.
esa palabra se va a pelear también, tropa, vida, arma, batalla, compañía, conflicto, oeste, marcha, milicia, ministrar. Todo eso implica la palabra Sebaá, de donde viene el nombre Sebaot, Jehová de los ejércitos. Y mire cómo es nuestro Dios. ¿Cómo estuvo Israel en Egipto 400 años? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo vivió Israel en Egipto? ¿Cómo? ¿Cómo qué? Como esclavos. ¿Y Dios cómo los sacó? Vamos a mirar Éxodo 6:26. Somos el ejército de Dios, es el tema o el título de esta mañana. ¿Cómo sacó Dios? ¿Qué habla de ellos Dios? En Éxodo, cuando le da el encargo a Aarón y a Moisés. Éxodo 6:26. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales el Señor dijo: saquen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto ¿por sus qué? Por sus ejércitos. ¿Ellos se veían como un ejército? ¿Ellos se sentían como un ejército? No, era una masa de gente esclava, con mentalidad de esclavos, que se veían inferiores a todo, hasta se sentían menos que langostas. ¿Se acuerdan cuando 10 de los 12 espías van y ven allá ciudades amuralladas y gente un poco más alta que Eber? Y entonces dicen: parecemos langostas. Es más, ellos leen la mente a los gigantes. Dice: a su parecer les parecemos nosotros langosta. Pero Dios está hablando de ellos que son su ejército. Saque a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y eso lo repite en Éxodo 12:51. Éxodo 12:51, cuando salen, tal vez así no lo había enviado, pero dice: en aquel mismo día Dios sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. En ese mismo día, el día de la liberación, el Señor los sacó. Ahora ellos debían reconquistar la tierra. Ellos debían reconquistar en 420 años todo lo que es la tierra de Canaán. Había sido poblada, repoblada por muchas tribus paganas. Ellos tenían que ir a recuperar esa tierra. Se la dio Dios en pacto a Abraham, Isaac y Jacob. Pero como les digo, ellos tenían una mentalidad de ¿qué? De esclavos. Y debían desarrollar una verdadera identidad como los escuadrones del Dios viviente. Dice conmigo: yo soy parte. Pero no todos están diciéndolo. Yo soy parte. Faltan 40 todavía. Yo soy parte de los escuadrones del Dios viviente. Más o menos. Ok. ¿Sabe que así se refirió David cuando enfrenta al gigante Goliat? Que dice: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y era una batalla desigual, era una lucha humanamente dispareja. Pero este muchachito, que algunos dicen que tenía entre 14 y 15 años, este sabía que era parte del ejército, parte del escuadrón del Dios viviente. Es decir, que el que iba delante de él era el poderoso gigante que iba a tumbar a ese Goliat. Usted sabe que David pudo tirar la piedra donde quisiera y Dios movía al gigante para que se le pegara. ¿Sí? ¿Sabían eso? No se lo reveló carne ni sangre. Todos veían a Goliat imposible de tumbar. Pero ¿cómo lo veía David? Imposible de fallar. Tan grande, ¿quién no le da? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos? Eso lo cambia todo. ¿Qué estás pensando de ti mismo? ¿O estás dándole al diablo lo que el diablo no tiene? Hay muchos que magnifican más al diablo y minimizan al Dios viviente. Bueno, muy bien, ustedes no son de esos. ¿Qué dice Isaías 13:4? El Señor, este nombre Jehová de los ejércitos, describe su carácter guerrero, pero también combinado con los atributos de su persona, como su grandeza, su poder, su determinación de actuar con celo para defender su pueblo. Entonces, no solamente describe
ese carácter de él como guerrero, sino que también los atributos de su grandeza, de su poder y su determinación para actuar con celo para defendernos. Dice que el que toca uno de sus ungidos, ¿cuántos ungidos hay aquí? Yo pensaba que solamente ungidos Benny Hinn y otros grandes que salen de la visión. ¿Cuántos están ungidos por el Espíritu Santo? ¿Cuántos? Bueno, dice que el que toca uno de sus ungidos es como si le metiera el dedo en su ojo, tocar a la niña de sus ojos. A ver, haga el ejercicio, métele el dedo al vecino, a ver si se deja. Muy bien. Allí en Isaías, capítulo 13, verso 4. Isaías 13, 4 dice: estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Esto suena como debiera sonar cuando nos reunimos los domingos a celebrar a nuestro Dios. ¿Cómo debiera sonar? Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo, dice que la voz del Señor es como el estruendo de muchas aguas. Estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Wow, eso es como algo épico, ¿no? ¿Y sabe cuál es el caballo de guerra del Señor? ¿Cómo se llama el caballo de guerra del Señor? El de Simón Bolívar se llamaba ¿qué? Palomo. ¿De qué color era Palomo? Por eso era que se llamaba Palomo. ¿Cuál era el caballo de Napoleón? Se me olvidó. Por eso les pregunto, ¿cuál era el caballo? Pero había un caballo, ¿era Bucéfalo? No. Bucéfalo era el de Alejandro Magno. Cada uno de esos grandes coroneles tiene un caballo de guerra. Marengo. Uy, qué nombre tan raro y feo, ¿no? Pero bueno, pero es importante caballo este. Pues Zacarías dice que el caballo de la guerra del Señor es Judá. Es la alabanza. Es el caballo de guerra del Señor, la alabanza. Así que si tú te privas de alabar a Dios, entonces realmente no estás cumpliendo tu llamado de ser el caballo de guerra del Señor. Esto me lo acaba de recordar, yo no lo tenía en mis notas, pero está en Zacarías. ¿Alguien puede encontrarlo usando la concordancia? Caballo de guerra del Señor es Judá. Y Judá significa alabanza. Muy bien. Zacarías, la conclusión que ¿qué? Zacarías 10:3. Ahí quedó, gracias. Zacarías 10:3 dice que el Señor también tiene su caballo y está aquí pasando revista a las tropas. ¿Cómo te encuentra a ti? Si el Señor pasa revista hoy, ¿cómo te encuentra? ¿Desnutrido espiritualmente o animado espiritualmente? Fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, que ha sido la palabra durante todo este año, que de pronto quizá no la hayamos recordado con alguna frecuencia, pero Dios nos habló este año, fortalecidos en el poder de Dios. Si el Señor pasa revista hoy sobre tu vida, a tu vida, ¿cómo te halla? ¿Pálido? ¿Escuálido? ¿Fortalecido? ¿Alentado? ¿Animado? ¿De pie? ¿Firme? ¿Cuántos dicen firme? Estoy firme. Aunque temblando, pero firme. ¿Firme como la gelatina? No. Muy bien. ¿Quiénes forman el ejército de Dios? Porque si es Jehová de los ejércitos, está en plural. Entonces, ¿quiénes forman parte del ejército de Dios? Número 1, los ángeles. ¿Los qué? Ángeles. Muy bien, Salmo 103, verso 20 y 21. Mira este versículo en la palabra de Dios para todos, que está ahí en la pantalla. Dice: alaben al Señor, ¿quiénes? Ustedes sus ángeles, soldados poderosos que lo obedecen, que escuchan a Dios y obedecen sus órdenes. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos que cumplen la voluntad de Dios. Los ángeles son ¿qué? Soldados poderosos que obedecen que escuchan la palabra de Dios y obedecen sus órdenes. ¿Qué tan poderoso es un ángel? Uno solo. ¿Qué tan poderoso, qué poder tiene un solo ángel? Que lo describe la Biblia.
Pues un ángel, en segundo libro de Reyes 19:35, un solo ángel en una noche desbarató a 185,000 soldados enemigos de Israel. Un solo ángel, en segundo libro de Reyes, capítulo 19:35, destruyó 185,000 hombres del campamento de Asiria. Uno solo. ¿Y qué dice la Biblia en el Salmo 34? El ángel del Señor acampa a mi lado y... ¿No sabías eso? Eso no es solo poesía bíblica. Ay, qué lindo. El ángel del Señor acampa a mi lado y me defiende. Pues ese, yo no sé si sería ese mismo, pero uno como ese desbarató a 185,000 en una sola noche. Y como que no se le cansó el brazo. Muy bien. ¿Quién más forma parte del ejército de Dios? ¿Qué decía de los ángeles? Son soldados. Vamos a estar leyendo, ya estamos leyendo la primera de Timoteo, vamos a pasar a la segunda. Y en segundo, carta de Timoteo, capítulo 2, 3 y 4 dice esto. Tú pues sufre penalidades como ¿qué? Como buen soldado. ¿De quién? De Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Los ángeles son soldados poderosos de Dios, pero cada uno de nosotros, aquí está diciendo, tú sufre penalidad como buen soldado. ¿Cuántos prestaron el servicio militar? Por favor, pónganse en pie. Pónganse en pie los que han prestado el servicio militar. Pónganse en pie y vamos a darles un aplauso. ¡Eh! Los demás, invítenlos a almorzar, por favor. Los demás que no han prestado servicio militar, gracias. ¿Están remisos? ¿Qué? ¿Compraron la cédula, la tarjeta militar por ahí en algún... en San Andresito o qué pasó? Ah, no está Lugo. No, bueno, ok. Entonces, los ejércitos, ángeles y creyentes. Israel en el antiguo pacto, ángeles y creyentes hoy en día, los ejércitos del Señor, su nombre sigue vigente. Y ya les recordé la palabra que tuvimos como rema para este año, que es Efesios 6, 10, 11, ¿verdad? Por lo demás, fortalezcanse en el Señor, Efesios 6, 10, 11, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos van al gimnasio? Últimamente, ¿cuántos van al gimnasio? Que no se les nota, pero ¿cuántos están yendo? Se va al gimnasio para fortalecerse, ¿verdad? ¿Sí o no? Aquí tenemos a un entrenador, sí, es categoría superélite, el entrenador. Si alguno necesita... No, sí, de verdad. ¿Dónde está Andrés Carrasquilla? ¿No está Andrés Carrasquilla? Andrés, ¿cuántos kilos bajaste en 8, 15 días? 12 kilos en 15 días. En mes y medio, 15 kilos. Entonces, no, y ha sobrevivido, está con vida, ¿verdad? Está con vida. Está bien. Le recomendamos a Carlos, le recomendamos el gimnasio. De hecho, allá todo reggaetón y toda champeta es cristiana. ¿Ok? Porque no solamente fortalece sus músculos. Sí, porque en otros gimnasios, ¿qué va a escuchar usted? Puro reggaetón y puras... Si ponen videos, ustedes ya saben. Ok, muy bien. ¿Contra quién luchamos? Pregunta número 2, ¿contra quién luchamos? Ok. Hay un enemigo, ¿ya? Pero que usa dos estrategias. Vamos a leer Efesios 2 y ahí encontramos los tres. Efesios 2 del 1 al 3, rápidamente. Siempre sé que hay varias citas, pero Él les dio vida a ustedes, dice. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿qué? De este mundo. Ojo con el mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe
de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí está mundo, príncipe del aire y carne. El enemigo es el diablo. Nuestro adversario es el diablo, un ser caído. Ahora, Dios no creó al diablo como diablo. Dios creó un ser glorioso, lleno de sabiduría, hermoso, no me superaba, pero hermoso, humilde como yo. Ok, sí. Pero ese ser concibió maldad. Ese ser quiso igualarse. Le entró a ese ángel le entró el espíritu de igualado, ¿no? Quería poner el trono al mismo nivel de Dios. Pero ¿sabe que esa es la tentación con la que ha capturado al ser humano? Querer igualarse a Dios, querer sentirse mejor que Dios muchas veces, que la sabe más que Dios. Entonces concibió maldad y salió fuego de él y lo convirtió en lo que conocemos bíblicamente como Satanás. Pero Dios creó al comienzo un ángel de luz y hizo contrataciones, componendas, cuentió, ¿verdad? Con el cambio cuentió que iban a cambiar todas las cosas. Entonces, ¿qué pasó? La tercera parte de los ángeles se aliaron con este líder y cayeron. Hicieron un pacto, sí. Ok, muy bien. Ok, no. Eso está en la historia. Eso está en la historia de la Biblia. Ok. No. Está. Esa fue Inés. ¿Quién ve a Inés? Que ni habla. Muy bien. Ok, entonces el enemigo es el diablo, pero ¿qué usa? Usa al mundo para engañar y a la carne para tentar. Dos cosas. Es el tentador, eso le da uno de sus nombres, y engañador, que le da el otro nombre. Diablo o Satanás. Entonces usa al mundo para engañarnos. A Jesús quiso engañarlo presentándole toda la gloria, el esplendor, ¿se acuerdan? Allá en la tentación en el desierto, mira la esplendor, la belleza, la gloria de estas naciones, tuyas serán, si solo me adoras. Desesperado por adoración, el diablo quería darle a Dios, quería tener para él lo que él debía darle a Dios. Se dice que fue creado para adorar a Dios, pero ahora sufre de paranoia para que lo adoren a él. Muy bien. Entonces, el mundo es como un sistema que está controlado. Ahí leíamos en Efesios, según la corriente del mundo, según el príncipe, dice ahí, que ahora opera. Este mundo está conforme al príncipe. Es un sistema, una forma, un estilo de vida que nos dice, no, el placer. Ahora todos los deseos son derechos, parece ser. Todo lo que desea alguien, usted desea, a veces ya es su derecho. Y aún quiere imponérselo a los otros. Y muchas otras cosas más. Este mundo está lleno de engaño. Por eso pilas, mi amigo. Porque el enemigo va a usar el engaño de las riquezas, del dinero rápido, el engaño del placer momentáneo, sin mostrarle el costo de un placer de un minuto, el costo que puede ser la vida entera. Ok, la carne es la predisposición que tenemos en nosotros mismos, de la naturaleza, que ya debe estar clavada en la cruz, pero que como que a veces se baja de allí, ¿verdad? La carne es esa inclinación. A ver, para ser honestos, si alguien le pega a usted un grito, ¿usted cómo responde?
El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia, mi hermano, y te consuma con el fuego. La carne es esa intención que está allí para querer responder mal, para querer hacer daño, ¿ya? Para ceder. Ojo, ¿a qué fuiste tu esclavo antes de venir a Cristo? ¿A qué fuiste esclavo? Pues el enemigo va a querer tocar ese botón. Si fue al alcohol, si fue a la droga, si fue a la pornografía, al sexo ilícito, él va a querer activar ese botón. Si tú no tenías problema con robar a nadie, pues no va a tocar ese botón de robar. Pues creo que no lo tocaría, pero va a tocar esos botones en donde usted fue de alguna manera esclavo de él. Entonces es la tentación. La tentación no es pecado. Jorge Reyes, ¿puedes abrir la puerta, por favor? Gracias. La tentación es como esa puerta abierta que nos invita a hacer algo más. Cada uno decide si entra por esa puerta. Jesús fue tentado en todo, como nosotros, en todo, pero no pasó la puerta de la tentación. No entró en la tentación. ¿Está claro? Ahora, sí, nosotros tenemos una gran responsabilidad, diaria responsabilidad. Por eso alentamos y animamos a su tiempo a solas con Dios. ¿Cuántos desayunaron hoy? Levanten la mano, ¿cuántos desayunaron? Con razón que no vinieron al ayuno. El primer domingo es día de ayuno. El primer domingo le va a fortalecer a usted. Seguro que sí. Muy bien. Tómelo como un consejo. Ok. ¿Cuántos cenaron ayer? ¿Cuántos cenaron ayer? ¿Cuántos almorzaron ayer? ¿Antier? Oye, esta gente no ayuna nunca, ¿o qué será? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a todos. Ahora, ¿por qué comemos, almorzamos, desayunamos, merendamos, onceamos? Y algunos hacen otros más. ¿Por qué? Bueno, normalmente porque necesitamos la energía para desarrollar nuestras actividades, fortalecernos. Entonces, nosotros tenemos una doble naturaleza, no doble identidad, una doble naturaleza, la humana y la espiritual, ahora en Cristo Jesús. Lo que tú alimentes, tu espíritu, y se fortalecerá. Lo que tú alimentes, a lo que le dediques tiempo, atención, eso será lo que se fortalecerá. Sea el espíritu para que tengas vida, o sea la carne para la muerte. Entonces cuando viene la tentación, ¿cómo te encuentra? Jesús le dijo a los discípulos allá en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? Oren para que no entren en tentación. ¿Y a quién estaba mirando Jesús de los tres? ¿A quién? Ahí estaba Pedro, Santiago y Juan. ¿A quién estaba mirándole así Jesús? A Pedro, que iba a ser tentado para negarlo. Cristo le dio 3 oportunidades a Pedro para no negarlo. Pero Pedro se durmió. Él dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Es el guerrero de cada uno de nosotros, del ejército de Dios. Ese ser espiritual es un ser guerrero, porque viene del espíritu del Señor de los ejércitos. Pero esta carne es débil. Esta carne quiere complacencia. Esta carne quiere recreo. Esta carne quiere disfrute. Y no es que esté mal recrearnos, disfrutar. De hecho, vamos a tener el ágape. No es que esté mal eso. Pero hay tanta distracción, tanto entretenimiento, que nos está privando realmente de fortalecer nuestro hombre interior en la oración, en la palabra de Dios, en el ayuno. Los soldados tienen restricciones, ¿sí o no, comandante? Los soldados tienen restricciones, como los atletas. Si los atletas quieren ganar olímpicos y cosas así de este tamaño, pues no tienen los mismos, darse los mismos placeres momentáneos del resto. Entonces, ¿cómo te encuentra la tentación? El tentador.
¿Qué come el león? Es carnívoro, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con la carne? Primero, con el mundo, ¿qué hacemos con el mundo? ¿Qué debemos hacer? Santiago lo dice. Ser enemigo del mundo, aborrecer el estilo, no las personas, porque de tal manera amó Dios al mundo. No, el estilo, la filosofía, la forma de vida, la concepción del mundo como la tiene esta sociedad, nosotros debemos enemigos de eso. Enemigos, dice, en Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4:4 dice, gente adúltera. Wow. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Entonces tiene que escoger con quién es mi amistad, con quién es mi lealtad, con quién es mi fidelidad, con Dios o con el mundo como sistema anticristo, antidios, materialista, etcétera, etcétera. Ahora, entonces al mundo se aborrece. A la carne, ¿qué creen que se debe hacer a la carne? Muy bien, algunos piensan que educarla. Algunos dicen que ejercitarla con algunas posiciones de mantras hinduistas y otras cosas más. Algunos dicen que así la carne se mantiene controlada. No, lo que dice la Biblia es que en Gálatas 5:24, ¿cuántos son de Cristo aquí? ¿Cuántos son de Cristo? Ok, pase por el almuerzo ahora. Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Esa no estaba ahí, pero bueno. Esa está en Gálatas 5:24. Y con el diablo, ¿qué se debe hacer con el diablo? No entre en diálogo con el diablo. Eso entró Eva en diálogo. No entre en diálogo. Se le debe resistir. Eso me quedó pendiente, pero ustedes lo están copiando. Yo veo a todos ahí tan juiciosos. Ninguno está pensando en el almuerzo, todos están pensando aquí en la palabra. Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Sometidos a Dios es nuestra parte. Cuando te sometes a Dios, su autoridad te respalda a ti. Este es como el diseño establecido para ejercer autoridad. Cada uno tiene la autoridad de quien se somete. ¿Se acuerdan de aquel centurión cuando Jesús le dice que él tiene enfermo a un hijo, a un siervo? Y Jesús dice que él va a sanarlo, pero el centurión dice, no soy digno que entre en mi casa, pero yo soy hombre bajo autoridad. Él no dice, yo soy hombre que tengo autoridad, soy un centurión, mando aquí sobre tantos. No, yo soy hombre bajo autoridad y le digo a este soldado, haz esto, a este siervo, haz esto, y lo hace. ¿Por qué? Porque él estaba bajo la autoridad ¿de quién? Del César, era un centurión romano. Luego lo respaldaba el César. Cuando te sometes a Dios para hacer lo que Dios dice en su palabra, estás tú resistiendo al enemigo. Y si viene la provocación, las ideas, los pensamientos a impulsar el botoncito de la codicia, de la mentira o cualquier otra cosa, tú dices, yo estoy sometido a mi Dios y no haré lo que desagrade a Dios. Bueno, ¿por qué luchamos? Dejamos hoy para otra lo que resta de la enseñanza, dejamos para otro día, pero ¿por qué estamos luchando? ¿Tiene sentido ser soldados? ¿Para qué? ¿Por qué luchamos? Por lo menos 3 cosas quiero dejarles y que nos activen a todos y que nos despierten como la realidad. Yo estoy en un ejército, no me había dado cuenta. Despierta, golpéese así un poquitico suave, pero golpéese, diga, despiértate, dígase, despiértese. Soy parte de un ejército. Hay algunos que necesitan una cachetada de verdad. ¿Por qué luchamos? Número 1, por mantener firme nuestra fe. Yo no sé cuántos en la lectura de Colosenses que hemos hecho, Filipenses, habla de la firmeza en la fe. Firmes. De hecho, esa es una palabra militar, ¿sí? A discreción.
Atención, firmes en la fe. Necesitamos, ¿qué es eso? Necesitamos batallar para mantenernos firmes en nuestra fe. Vamos a leerlo más adelante en la segunda de Timoteo, que vamos a entrar. 4:7, ¿qué dice? Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. Este es Pablo, que está a punto de ser sacrificado y terminar su carrera como ser humano, como creyente, como seguidor de Jesús. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Oramos los días viernes y los animamos a ustedes a las 5 de la mañana a orar por los hermanos que son perseguidos en esas 50 naciones que están enlistadas, donde ser cristianos es correr peligro de cárcel o desplazamiento, de muerte. Aquí que no estamos sufriendo mayores afugias, pues sí, el enemigo anda suelto también, cierto que sí, pero hay lugares donde mantenerse firme en la fe significa dar la vida, o ser desplazado, o ser relegado en la sociedad. Va a venir, escuche esto, va a venir, según la Escritura, va a venir un tiempo de apostasía. Lo leemos mañana en la porción de 1 Timoteo 4:1. Lo vamos a leer mañana. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando. ¿Por dónde viene la fe? La fe viene ¿por qué? Por escuchar, por oír. Pues apostatar de la fe también vendrá por oír. ¿Oír qué? A espíritus engañadores, ¿no apareció ahí? Y a doctrinas de demonios. Espíritus ¿qué? Engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué es la palabra apostatar? Viene del griego apo, que es sin, stemi, sin firmeza. Es decir, apostatar es perder la firmeza de la fe. En otras versiones, si ustedes la leen, en otras versiones es dejar la fe, es apartarse, es abandonar. Y con tristeza, seguramente usted se ha dado cuenta de algunas personas que caminaron con el Señor y hoy están vueltas nuevamente quizá al mundo. Ahora seguimos orando los sábados a las 9 de la noche. Están todos invitados a orar los sábados. Y uno de los motivos de oración es por pedir por los hermanos que un día compartieron entre nosotros, que quizá nos hablaron a nosotros y nos ministraron a nosotros, pero que hoy están apartados. Y eso oramos los sábados para poderlos recibir en una celebración de domingo, como hemos recibido a algunos de ustedes que han vuelto después de quizá alguna circunstancia que lo hicieron devolverse, apartarse, apostatar, espíritus engañadores. ¿Por dónde vendrá el espíritu a engañarnos? ¿Qué oímos, qué vemos, qué leemos, qué estamos recibiendo? Ahora, Jesús reveló que el diablo había pedido zarandear ¿a quién? A Pedro. ¿Y qué rogó Jesús? Que la fe de Pedro no faltara. Es decir, que no apostatara Pedro. Jesús intercedió por él. Eso lo dejó claro. Lo segundo por lo cual que tenemos que batallar y peleamos en esta batalla espiritual tiene que ver con arrebatar el botín. Arrebatar el botín. ¿Quién es el botín? ¿Qué es lo más precioso que hay en esta tierra? ¿Qué es lo más precioso que hay en esta tierra? ¿Alguien lo dijo ya? Las almas. ¿Por qué es lo más precioso? Porque tu reloj Rolex que tienes ahí, o el Casio desechable que tienes, o tu cuenta bancaria, o las joyas que llevas, o la casa que compraste, todo eso se acaba.
venía en el taxi en la noche, ayer o antier, venía en un taxi. Y de pronto un accidente. Y en la vía una persona muerta. Estaba cubierta, estaba el cuerpo ahí. Yo venía diciendo al Señor, ¿cómo le hablo a este hombre? ¿Cómo le comparto a este hombre? Yo venía ahí. Cuando ese impacto a él lo sobrecogió muchísimo ver, y él dice que era una mujer. En moto iba de noche, que él alcanzó a ver que la mano que no estaba cubierta era de mujer. Y él dijo algo, qué fragilidad. Y yo le dije, eso es exactamente lo que dice el Salmo 90. Sepa yo cuán frágil soy. Pero sabes que a pesar de esa fragilidad que tenemos, Dios puso en nuestro corazón eternidad. Y de ahí le compartí las buenas noticias. Lo más valioso son las almas, porque ellas tienen un destino eterno. Será lo único que pasará de esta vida. Será lo único. ¿Ya es hora de salir? Sí. Será lo único. ¿Cuántos de sus familiares, cuántos de sus vecinos, cuántos de nuestros amigos, cuántos están secuestrados? ¿Cuántos los tiene el enemigo cautivos? ¿Cuántos? Y si eres parte del ejército de Dios, no te puedes quedar bostezando. Si eres parte del ejército de Dios, no te puedes quedar desentendido como si no pasara nada contigo. Siempre que haya la oportunidad de contarle, de decirle, de hablarle, de hacer sonar con la vida y el testimonio y también con la palabra, el mensaje a aquellos que no le conocen. Ya el tiempo avanzó, pero usted puede leer en primer libro de Samuel 30, allí esa historia, como mientras David y sus hombres estaban luchando allá en territorio filisteo y todo el asunto, cómo vinieron los amalecitas y secuestraron a todos, se llevaron a todo, entre ellos la familia de David. Y cuando llegaron, encontraron todo quemado, asolado completamente. Y allí viene tiempo de duelo. La gente quiere apedrear a David porque estaban llenos de amargura por seguir a David allá para que se fuera a meter con los filisteos, huyendo de Saúl. Mira que han perdido todo, se lo llevaron los amalecitas. Esos amalecitas son malecitos. Entonces, después de llorar, consultan a Dios, le piden a Dios y Dios les habla que los alcancen y que van a recuperar todo. Y llegan allá, se cansan 200 del camino de la carrera. Es que es una batalla y una carrera. Y se cansaron algunos, 200, siguieron 400 y los encontraron a todos. No habían matado a nadie y los rescataron a todos. Y volvieron nuevamente. Por último, mantenernos firmes en la fe, arrebatar el botín y extender el reino de Dios en esta tierra. Luchamos, batallamos para extender el reino de Dios en esta tierra. Para que cada uno de ustedes pueda operar siendo equipado, siendo empoderado en su lugar de vocación, en su lugar de trabajo, en su lugar de asignación, en su llamado. Tenemos que recuperar lugares, espacios que le hemos entregado al diablo, que le hemos cedido al enemigo. Por eso la sociedad está como está, porque los hijos de Dios, muchos de ellos nos metimos dentro del salero. ¿Dónde se necesita la sal? ¿Dónde se necesita la sal? Perdón, ¿dónde normalmente en un restaurante está la sal? ¿Dónde? En un salero. ¿Y en dónde está el salero? En la mesa. ¿Y dónde se necesita la sal? En la sopa. Entonces necesitamos la sal dentro de la sopa. Salir del salero. Diga al que está al lado suyo, sé sal. Salte del salero. Y donde Dios te ha puesto, lleva el reino de Dios. Seguro que hay batalla allá donde tú estás, pero sabes que Dios te ha asignado como su soldado. Y buen soldado sufre penalidades, pero no se rinde. Diga, no soy de los que me rindo. Soy de los que avanzo en el nombre del Señor. Póngase en pie.
Y dejamos allí para la próxima, ¿con qué luchamos? A discreción. Atención, firmes. El Señor Jehová de los ejércitos está pasando revista a su tropa que está en este lugar, en esta mañana. Y aquí estamos. ¿Cuánto le dice, Señor? Cuenta conmigo. Aquí estoy, cuenta conmigo. Despiértame, despiértame, para estar más consciente de que hay una pelea que ganar, que hay un botín que arrebatar, que hay una fe que permanecer en ella, que hay un reino que extender, que es tu reino en esta ciudad y en esta tierra. Padre, aquí estamos esta mañana delante de ti. Señor, revístenos del coraje de aquellos que dieron la vida por el evangelio. Revístenos de la determinación de aquellos que padecieron pero no se rindieron frente a las tentaciones, frente a las provocaciones del mundo. Aquí estamos, Señor, en esta mañana. Cuenta conmigo, cuenta con esta congregación, Señor. Queremos alistarnos en tu ejército. Queremos dejar las niñerías. Diga conmigo, yo quiero dejar las niñerías de mi carne. Quiero dejar de ser engañado por las cosas de este mundo. Quiero crucificar mi carne con sus pasiones y deseos para vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu y ser un soldado bueno, dice, como buen soldado, un buen soldado que no se enreda en los negocios de este mundo, con tal de agradarte. Vivimos para agradarte, Señor. Dirígenos en esta batalla de esta semana. Dirígenos, Señor, en cada confrontación que debamos tener, que lo hagamos según el Cordero de Dios frente a las personas, pero como leones frente a las obras de las tinieblas. Mi Dios, despierta, despierta en nosotros el león de la tribu de Judá. Somos parte de esa tribu de Judá, gente de alabanza, gente que no se queda callada, gente que proclama tus obras, tus maravillas, tu poder, Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Guíanos a una victoria contundente sobre todo lo que nos ha enfrentado hasta ahora. En el nombre de Jesús.